generaciones actuales cada día son más perturbadoras y mucho más difíciles de poder defender cuando nuestra abuela o nuestra madre dicen las generaciones van empeorando. Y es que ¿cómo podemos defender a la generación Z o la generación Alfa cuando salieron las tediosas batallas de aura o lo que se conoce popularmente en TikTok como farmear aura? Una de las cosas más enfermas, turbias y perturbadoras que han salido en los últimos momentos. Y mira que eso es decir mucho. Esto ya nos hemos enfrentado a los Terians, a los otakus, la era de los furros y ahora a las famosas batallas de farmeo o las far auras, un tipo de enfrentamiento que se da en un parque alrededor de una bola de boludos en las cuales dos personas se centran a pelear, ni siquiera hablan, simplemente con gestos para ver quién tiene más aura o Laura. Los participantes hacen giros, poses extrañas, el famoso Sit 7 y muchos gestos para poder batallar el far. Sí, algo como el freestyle. ¿Qué es farmear aura y por qué todos hablan de eso? Y si pudieras ganar puntos por verte cool, pues eso es farmear aura y ya salió de TikTok para llegar a las calles. Pero esto es el freestyle de los mudos sin ser mudos porque ellos claramente hablan, pero ahora el farmeo se trata de hacer gestos. Y es que el farmear aura es una mezcla de todo, de los NPCs, de los Terians, de los raritos de TikTok y de todos estos movimientos que se han ido normalizando en la sociedad, como por ejemplo el hecho de decir sí soy, pues de comportamientos que han dañado por completo a quienes somos como seres humanos, dándonos la capacidad hasta de pensar por sí solos. Y es que aunque ustedes digan que no, TikTok ha sido una fuente de entretenimiento muy clara en estos últimos años, pero también de destrucción masiva, y esto lo podemos conocer como el brain rot cerebral. Pero más allá del brain rot cerebral, quita todo, la esencia de la persona y la capacidad de pensamiento, pero de un pensamiento intelectual. Si nos podemos observar, todos hacemos lo mismo, siempre vivimos en una tendencia. Si es el Sit 7, comenzamos a decir Sit 7 por todo, o si es sí soy, todo este tipo de comportamientos que nos han llevado hasta actuar como unos NPCs. Es que si te pones a dar cuenta, primero salieron los Terians, luego los otakus, luego los NPCs y ahora el farmeo. Es una de las cosas más estúpidas y ridículas que puede ver en el internet hoy en el día. Hacer un tipo de batalla en un círculo con un montón de gente en un parque sin decir una sola palabra, solo con gestos, en donde se mezclan muchas de esas culturas que hemos visto y normalizado desde el año 2020 cuando llegó TikTok. Estas tendencias unidas, como por ejemplo el meme del Sit 7 o del Loot Más, que se mezclan todas entre sí para saber quién tiene más aura que quién. La puntuación es según lo que dice el público y cómo se emocionan al observar los gestos de los participantes. Esto siempre ha ocurrido. Primero son los emos y los punks entre el año 1999 al año 2005-2006, en donde este grupo de personas convivían en un parque con sus experiencias y con sus gustos musicales. Este tipo de comunidades siempre han existido y se hacen para que las personas se sientan parte de una comunidad o de una sociedad, y no tiene nada de malo. Sin embargo, lo perturbador es cómo podemos observar cómo este tipo de comunidades que antes se hacían para que las personas simplemente dieran sus gustos musicales o sus opiniones, las cuales tal vez no encajaban en un cierto círculo social, pero en ese sí, como por ejemplo los punks o los emos, ha degradado de una manera completamente patética a las nuevas comunidades hechas por TikTok. Comunidades que también quieren ser cool, pero de una forma completamente perturbadora. Es que si nos ponemos a analizar, ahora también se forman las mismas comunidades que entre el año 1999 al año 2005. Sin embargo, las comunidades de ahora son Terians, furros y ahora los llamados farmeos. Creo que para este momento nuestras madres y nuestras abuelas estarían rogando que nosotros saliéramos con una pelota simplemente a jugar fútbol, o aunque sea a una pelea callejera realmente como las de antes. Pero ahora las peleas callejeras han mutado a quedarse callado y hacer para ver quién tiene 1000 de aura. Y ese tipo de comportamientos que estamos observando hoy en día tiene un culpable muy claro, y es TikTok. Y el escroleo constante que no nos deja pensar de una manera objetiva, ni siquiera darnos de cuenta que las cosas que estamos haciendo en el año 2026 son tan estúpidas y retroceden tanto la mentalidad del ser humano que es innegable ver y observar cómo el ser humano retrocede cada día más. Esto es gracias a la falta de pensamiento crítico y social y la pérdida de retención. Y es que si observamos
cómo nos comportamos, ahora es muy difícil que podamos tener atención en un video de 30 minutos. Pues todo TikTok nos ha dañado tanto el cerebro que simplemente queremos consumir y consumir y consumir videos cortos que nos llenen de dopamina. Sin embargo, esa dopamina no está dejando nada bueno, y es una dopamina que se está viendo reflejada en estas nuevas generaciones, las cuales inventan cada estupidez, como por ejemplo las convocatorias de Farmear Area. Es que estoy completamente segura que en tu ciudad surgió alguno de estos carteles diciendo que iba a haber la batalla de farmeo. Ni siquiera estabas enterado posiblemente de lo que era, y cuando comenzaste a scrollear te encontraste con lo más perturbador, lo más raro y turbio que ha salido en las últimas décadas. Qué triste observar cómo las nuevas generaciones solamente nos están dejando en ridículo, que no podemos sentarnos con una generación pasada a decir algo bueno sobre la nuestra sin pensar en lo ridículo que han llegado a ser ciertas personas. ¿Qué significa farmear aura? En los videojuegos existe una palabra muy popular que se conoce como farmear. Lo que significa es repetir acciones de forma sistemática y constantes para acumular recursos, experiencias o puntos. Y aura o Laura, en el contexto de las redes sociales, el término fue despojado de su mística o espiritual. Ahora designa una métrica simbólica de carisma, presencia, elegancia, autocontrol e impacto visual. Tener aura equivale a proyectar una seguridad magnética y dar una impresión patética. El despliegue de esta tendencia ocurrió en las comunidades digitales de Brasil, donde se extendió rápidamente, como todo, como un virus, hacia Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Perú y todos estos países, y que ha pasado de ser una broma grabada simplemente por diversión a un evento masivo conocido como las convocatorias de farmeo. Es que mira que yo puedo comprender que a alguien se le haya ocurrido en su mente decir, oye, voy a hacer esto y le voy a colocar farmeo. Pero aquí a que toda la comunidad de TikTok quiera hacer lo mismo, y de que las personas sean tan vulnerables de agarrar cualquier tendencia simplemente por vistas o por likes o por pertenecer, me parece lo más estúpido posible. Y es que imagina por un segundo lo ridículo que vamos a sonar cuando tengamos 60, 75 años y nuestros nietos nos digan, oye, ¿qué hacías tú en tu juventud en el año 2026? Yo tengo que explicarles que en ese momento estaba algo muy de moda que se conoce farmeo, y tu nieto te diga, abuelo, hazlo, y tú tengas que hacer aura 1000, ganaste 1000 lauras. Y es que antes nuestros padres tenían que preocuparse porque fuéramos groseros, rebeldes, o que estuviéramos haciendo algo que no estuviera bien. Sin embargo, ahora nos tienen que alentar a salir de nuestro teléfono, buscar una vida y mirar más allá de la pantalla, o de no caer en un parque haciendo farmeo, porque créeme que cualquiera que lo haga se va a ver demasiado ridículo. Y como lo dije anteriormente, sé que las comunidades no vienen del año 2020, sino desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, los punks, los emos, los child chats, los chub dance y muchos más crearon comunidades para expresarse de los temas que querían. Sin embargo, si podemos observar, los punks y los emos, más que comunidades, fueron sociedades que permanecieron por muchos años juntos, que hasta el día de hoy, si te llegas a encontrar con alguien que perteneció a ese tipo de grupos, lo va a decir con orgullo, va a decir que fue un punk o que fue un emo, y que recuerda absolutamente todas sus amistades porque la pasaban increíble compartiendo sus gustos musicales, pero eran realmente gustos que para esa época se veían también hiper mega ridículos, que los padres también observaban y decían, wow, ¿qué le está pasando a mi hijo emo? Por favor, necesito sacarlo de allí. Sin embargo, eran comunidades que permanecieron y que no se vieron tan ridículas. Ahora, ¿cómo vamos a explicar que permanecemos a una comunidad de farmeo sin hacer completamente el ridículo, sin vernos tan enfermitos? A lo que quiero llegar es que las comunidades siempre se han formado. Sin embargo, ahora con la actualidad y la moda que ha surgido, es mucho más difícil poder defender nuestra generación. Es que ¿cómo podemos pelear por nuestra generación cuando hacen toda clase de ridiculeces? Hasta nosotros mismos nos da pena ya decir que somos de la generación Z, porque aparte de que somos cristalitos, aparentemente también
nos falla las neuronas. Y mira que me incluyo, porque a veces de tanto scrollear y de tanto estar metidos en las redes sociales, se nos puede escapar muchas palabras estúpidas, como por ejemplo sí soy. ¿Qué es eso de sí soy? Es que literalmente TikTok nos ha carcomido el cerebro completamente. Cada día somos menos inteligentes, tenemos menos concentración y somos más vulnerables a catalogarnos como Terians. Más tristes es que son modas pasajeras, ni siquiera son modas que se quedan por años, como por ejemplo los puntos o los emos. Si nos damos cuenta, la era de los Terians fue 1 o 2 meses, tal vez desaparecieron porque la moda y el auge acabó. Igual que los NPCs o igual que todas estas modas estúpidas que han salido. Simplemente estamos en una constante falta de atención y por ello inventamos cualquier tipo de estupidez. Al final de cuentas, el farmeo y el aura o las batallas de farmeo van a ser otra de las tendencias estúpidas de TikTok que va a pasar en 1 mes o en 2 meses y nadie se va a acordar. Sin embargo, la mancha digital, la mancha colectiva sigue ahí. Una de las generaciones que inventó todo tipo de estupideces, como los Terians, el farmeo, los NPCs, los furros y todo tipo de esas cosas que nos hacen ver como personas completamente ridículas. Pero bueno, creo que esto también se lo debemos de atribuir a las generaciones que vinieron después de la generación Z, porque yo sé que la generación Z no es tan ridícula como las nuevas generaciones, que son todas estas que han inventado esos términos pero tan ridículos. Literalmente la generación Z lo único que hizo, a lo que llegó a hacer, es catalogarse como Edboy, Edgear y creer en el horóscopo. Pero estas generaciones nuevas están inventando cada día cosas peores. Dice que por ahí también entran algunos de la generación Z que se han creído furros y Terians. Es que realmente las nuevas generaciones son aún mucho más raras y perturbadoras que las anteriores. Y eso lo podemos observar en todo este tipo de tendencias. En mi punto, este tipo de conductas se ha dado por ser tan permisivos. Por ejemplo, todo comenzó, desde mi punto de vista, desde que decidimos en algún momento que podíamos cambiarnos el género. Y ahora no éramos ellas o ellos, sino también podíamos ser ellas. Desde ahí comenzó la degradación de la sociedad. Ahora no solamente nos debemos de llamar ellas, o él, o ella, o lo que sea que quieran decirnos, sino que también podemos ser furros, o podemos ser Terians, o podemos comportarnos como un lobo, y todo está normal. Todos lo tienen que aceptar porque simplemente así nos queremos llamar y nos queremos ser. Creo que este tipo de conductas permisivas que se han dado a lo largo de la sociedad han sido lo que ha hecho que la sociedad se vaya en picada. Que los seres humanos cada día se vuelvan más permisivos con las cosas que quieren ser. Sí, yo sé que algunas sí deben de ser, que cada quien debe ser libre de elegir su orientación o cualquier camino que decida en su vida, pero siento que todo ese tipo de pequeños como espacios o libertades que se han dado al ser humano, por ejemplo el hecho de que te puedas llamar ella, han permitido que degrade hasta el tipo de creernos furros o Terians, literalmente. Así que bueno chicos, realmente el farmeo es una de las cosas más perturbadoras que han salido en el año 2026. Pensé que luego de los Terians no iba a venir nada peor, pero ya veo que sí. Y ya veo que después del farmeo va a venir algo aún mucho más perturbador y completamente enfermizo, así que bueno, esperemos cuál es la siguiente tendencia. Pero bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de todo este tema. Y si llegaste hasta el final de este video, comenta farmeo aura.